Y vamos allá a la palabra, Mateo 22, 37 al 39. Mateo 22, 37 al 39. Y mira lo que dice la palabra. Dice así: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, ¿cierto? Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el segundo? Entonces, ¿de cuál amor crees que vamos a hablar hoy? No, señora. Vamos a hablar del amor a nosotros mismos. Que eso no lo hemos entendido. ¿Sabía que es un mandamiento que tú te ames a ti mismo? Que te valores, ¿cierto? Que te cuides, que te guardes, que te prepares para vivir los años maravillosos. Eso es un mandamiento de Dios. Colócate de pie. Hoy vamos a estar hablando de avivando el amor consigo mismo. ¿Sabías, mis amados, que hay dos mandamientos que resumen la ley y los mandamientos de Dios? Que resumen la Torah. El primero es, y dice Jesús que es el más grande mandamiento. ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso, a mente, quiere decir con toda tu esencia, con todo tu ser. Cada célula de tu vida tiene que amar a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que Dios da por sentado que nosotros nos amamos. Dios da por sentado que nosotros nos damos a nosotros mismos. Porque el amor de Dios es un amor que da. Dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Diga conmigo: ha dado. Eso es amor, dar. Dios dio a su Hijo Jesucristo. Y dice la palabra que nosotros debemos amarnos a nosotros mismos, como debiéramos también amar a nuestro prójimo, a nuestro próximo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Nuestro próximo, el que vive en la casa con nosotros, o en los casados, el que duerme en la misma cama, el vecino, los que conocemos. Ese es nuestro próximo, nuestro prójimo. Y Dios quiere que lo amemos como nosotros nos amamos a nosotros mismos. La pregunta es que nosotros no nos hemos puesto a pensar que si nos amamos o no nos amamos, que si nos preocupamos por nosotros mismos, que si damos a nosotros mismos. Ahora, este cuidado no solo es externo. Las peluquerías y los salones de belleza y los spas están llenos, y los gimnasios están llenos, porque la gente se cuida a lo externo. En cambio, las iglesias después de la pandemia empezaron a desocuparse. ¿Sabe por qué? Porque la gente no le importa tanto lo interno. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos cuidarnos tanto lo externo como lo interno, nuestro ser interior, nuestra alma, nuestro espíritu. Eso es importante. Hoy vamos a ver algunos puntos en que nosotros nos debiéramos cuidar, ¿cierto? Y el primero es: cuida tu cuerpo como tu mejor casa. ¿Sabía que nuestro cuerpo es una casa? Dice la palabra que es un templo. Y tenemos que cuidarlo, porque tú en la vida cambias de casa física donde vivas, ¿cierto? Cambia de barrio, cambia de nación, ¿cierto? Cambia de lugar, cambia de trabajo, pero no podemos cambiar de cuerpo. Como decía alguien, esta carnita y estos huesitos nos van a acompañar todos los días de nuestra existencia. Por eso tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Ahora, el cuerpo es el único lugar y hogar donde vamos a habitar toda la vida.
Por eso debemos cuidarlo. No es un lujo cuidarlo, es una necesidad, es un deber que nos cuidemos nosotros. Ahora, mis amados, ¿por qué? Porque eso es la base de la independencia y la dignidad de la vida. ¿Por qué? Porque una persona que no cuida su cuerpo necesita que otro lo ayude. ¿No es así? Es difícil cuando alguien tiene que llevar a otro al baño, a hacer sus necesidades, a levantarse, ¿cierto? Y uno lo puede hacer, pero cuando es siempre, a veces no estará la persona, o a veces el que lo hace no está de buena gana. Y eso no es fácil para una persona cuando su cuerpo está enfermo. Por eso tenemos que cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Y eso nos da independencia, nos da cierta dignidad en la vida. Qué bueno llegar a los años maravillosos escuchando, oyendo y caminando y sintiéndose bien. Una vez fuimos a visitar a alguien en un hogar geriátrico y había un señor muy elegante. Tenía su corbata, su camisa, y ahí dice, no, él tiene una camisa y una corbata para cada día y todos los días se cambia. Ese señor tenía dignidad y era una persona de 98 años. Algunos ya a los 60 años ni se quieren bañar. Y ahí toca decirle, báñese. Necesitamos entender que tenemos que tener dignidad con nuestro propio cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo, pero también estamos cuidando nuestra salud. Ahora, mis amados, el cuerpo en la madurez no perdona los descuidos de la juventud, los excesos no lo perdona, los vicios no lo perdona, tarde o temprano eso cobra. Por eso tenemos que cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo de Dios, pero también nuestro espíritu vive en ese cuerpo. Por eso, mis hermanos, tenemos que cuidarlo bien. Ahora, lo que no hacemos antes se paga después. Y cada cuidado que empieza ahora, por pequeño que sea, va a marcar una diferencia en los años venideros. No es tarde para empezar a cuidar tu cuerpo, cuídalo hoy. Cuida cómo comes, cuida lo que comes. ¿Sabes qué? A veces, ¿por qué comemos mal? Porque preparamos los alimentos pensando en los demás. Es que me toca preparar eso porque los otros no comen. No estamos pensando en nosotros, no estamos cuidando nuestro cuerpo y no estamos enseñando a tener buenos hábitos de alimentos. Ahora, mis amados, no hay alimento malo, todos son buenos porque son creación de Dios, pero tiene que haber un equilibrio, ¿cierto? Los nutricionistas dicen que el plato debe ser la mitad de verduras. ¿Cuántos lo hacen así? Ni siquiera el plato es verde. No quieren saber nada de verduras. ¿Y sabe por qué? Yo no te estoy culpando a ti. No nos enseñaron. Nuestra alimentación depende en estas regiones de tierra caliente, era yuca y carne. En Bogotá, ¿qué sería? Papa y carne. Y si lo quería más papa y más carne. Pero no nos enseñaron, pero tenemos que aprender a tener buenos hábitos alimenticios, porque eso cuida nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, porque eso marcará una gran diferencia en los años venideros. Ahora, el objetivo no es buscar la perfección física, ¿no? Los jóvenes van al gimnasio, ¿cierto? ¿Para qué? Para que les salga la chocolatina, ¿no? Y esos músculos y esos brazos y esos bíceps. Sí, ¿qué pasa? El día que le paseó la goma dejó de hacerlo. Es decir, no lo estaba haciendo por cuidar su cuerpo, sino por mostrar a los demás lo que hacía. Y ahí es donde la embarramos. Ahora, valerse por sí mismo y abrazar y ayudar a otro es una bendición. ¿No le parece? Que cuando te lleguen los años maravillosos, no tengas que esperar que nadie te ayude, ni nadie te saque, ni nadie te dé, que tú lo puedas hacer por ti mismo. Eso es una bendición. Eso es una bendición de Dios, llegar a ese tiempo que tú puedas hacer el alimento que a ti te gusta y no le toque esperar lo que los otros comen. Y le toca comer porque no hay más. Eso es triste, ¿no es así?
Por eso necesitamos llegar a los años maravillosos, ¿cierto? Cuidando nuestro cuerpo, cuidándolo bien, con rutinas, ¿cierto? No excediéndonos a cosas, no excediéndonos a situaciones, ¿cierto? No empezando a comer vitaminas o a tomar esteroides simplemente porque otro le dijo, por apantallar con otro, porque cuando lleguen los años, eso te va a cobrar. Ahora, mis amados, lo que no hicimos antes se paga después. Recuerda que en esta vida todo se paga. No es que no se paga. Lo que no hicimos en la juventud, lo vamos a pagar ¿cuándo? En la edad adulta y en la ancianidad. Ahora, cada cuidado que empezamos ahora, por pequeño que sea, marcará una gran diferencia en los años venideros. El objetivo no es buscar la perfección, ¿cierto? Sino un cuerpo que funcione, que nos permita movernos, ¿cierto? Por nosotros mismos, ir, ¿cierto? Y no esperar que otro lo haga porque no nos cuidamos. Porque siempre estábamos pensando en otros y no en nosotros mismos. Ahora, aquí podríamos seguir con este tema. Pero tú sabes lo que comes. Y tu mamá eres responsable del cuidado de tus hijos, de enseñar a tus hijos a comer sanamente. Y tú eres responsable de eso. Es una tarea, no es fácil. Pero con el tiempo las personas van entrando en ese calor. Si no se enseña a los niños a comer verduras y hortalizas, nunca ¿qué? Lo harán, ¿cierto? Hay que tener habilidad y sabiduría cómo hacerlo, cómo enseñarles, ¿cierto? Por ejemplo, darles crema Popeye. ¿Cuál sería la crema Popeye? Crema de espinacas, para que seas como Popeye. Hay que tener sabiduría cómo se hace, ¿cierto? Y si a ti no te gusta la espinaca, diga, voy a comer también crema Popeye y me voy a sentir fuerte. Número 2, cuida tu mente todos los días. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y cuando la palabra habla de corazón, está hablando del cimiento, de la base, donde se forman los pensamientos. Está hablando de la mente. Por eso decía un superhéroe, el que domina la mente lo domina todo. ¿Quién era? Bien, dígale a los jóvenes que ellos no saben qué es eso de Calimán. Y de pronto no, era un superhéroe. El superhéroe de nuestro tiempo, ¿no? Calimán Arandú. Que eso ya pasó de moda, ¿cierto? Ahora, mis amados, necesitamos tener una mente activa. Es la mejor defensa contra la tristeza. Estar pensando en cosas positivas, estar pensando con esperanza, estar pensando con gratitud. Eso es clave. El olvido y la sensación de desconexión, eso hace que la mente se vaya apagando. Y entonces llega el momento si la persona no sabe si va o viene. Si es de día o es de noche. Si ya comió o no ha comido. Bueno, y eso le puede pasar a una persona ya anciana. Pero que le pase a una persona mayor, a un joven, ahí hay un problema. Allá hay una situación. ¿Por qué? Porque su mente se está apagando y no hace nada. ¿Para qué? Para usarla en cosas positivas que lo bendigan. Cuidar la mente es un ejercicio poderoso. Nosotros tenemos una biblioteca de 66 libros para estar leyendo y meditando en varias versiones y comprobando y atesorando para tener nuestra mente lúcida. Estaba escuchando de una persona, ya en los 95 años, estaba en la clínica en sus últimos días. ¿Y sabe qué? Llegaban las personas, ¿usted quién es? No conocía al tío, no conocía al abuelo, no conocía a los hijos, pero conocía los versículos bíblicos, conocía la palabra, conocía los cánticos, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso no la menosprecies. Vive en la palabra, que es lo que nos da vida y nos da vida en la eternidad. Por eso cuidar la mente es algo poderoso. Cuidar la mente, ¿cierto? Es como un músculo que se pone en funcionamiento y se fortalece cuando se usa.
pero se debilita cuando está quieto. Eso es clave. Haz cosas, lee libros, piensa, inventa, ¿cierto? Piensa para el futuro. Pon la mente en acción y vas a ver que tu vida será diferente. Número 3, y esta es bien espectacular. Cultiva la independencia emocional. Cultiva la independencia emocional. Una de las cosas preciosas es que Dios nos dio un alma. Y el alma está compuesta de sentimientos, de emociones. Y esos sentimientos y emociones nos llevan a tener una voluntad. Y la voluntad tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y para entender esto, vamos allí al libro de Génesis capítulo 39, donde hay una mujer, Lea, que se casó con un hombre llamado Jacob, no porque que se quisieran, sino porque el papá dijo, no, aquí yo caso primero la mayor. Y entonces mira el problema que estaba sufriendo esta mujer. Génesis 29, 31 y 32 dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Aquí vamos a hablar de Lea. ¿Qué vio Dios? Que era menospreciada. ¿Por qué? Por Jacob, por su marido y por la gente que lo rodeaba. Y entonces Dios, para compensarla, le dio ¿qué? Hijos. Y sigue diciendo aquí, y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. ¿Cuál era el problema de Lea? Ella no quería hijos. Ella quería era el amor de su marido, pero el problema era que Jacob amaba a Raquel. Sigamos versos 34 y 35. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le ha dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Y luego sigue diciendo, concibió otra vez. Esta era como bien conchuda, ¿no? Uno nada, el siguiente nada, el tercero nada. Dice, consiguió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. ¿Cuál era el problema? Que Lea se había hecho una idea en su cabeza, que sin el amor de su marido no podía vivir. ¿Han escuchado esa frase? Es que no puedo vivir sin ti, es que voy a morir. Mire, eso es mentira. Y te estás enlazando con las palabras de tu boca, porque tú no naciste acompañado, a menos que seas gemelo. Cada uno llegó solo a esta tierra. Y lo primero que tuvimos es el amor de la madre, de los padres, ¿no? Ahora, mis amados, vemos aquí esta situación. El problema era que Lea quería, ¿cierto?, sentirse bien emocionalmente, sentirse tranquila y en paz, pero con otras personas. Es decir, la paz emocional de Lea dependía ¿de quién? De otros. Y ese es el problema de algunos, que creen que la paz depende de otros. Y esto es clave. Eso no quiere decir que no necesitemos que las personas nos amen, amén. Porque Dios nos creó para amar y ser amados. Pero no solo de amor vive el hombre. Se necesita más. Mis amados, cuando las personas esperan su felicidad y bienestar, que depende exclusivamente de otros, va a tener problemas, porque dice, no, es que yo confío en mis hijos que me van a ayudar cuando lleguen los años maravillosos, y a veces no se da así. Otro dice, no, mi cónyuge, vamos a estar juntos, y a veces no se da así. A otro dice, no, los nietos, por lo de los nietos sí me aman, ese nieto que me tocó criar, ese me va a amar. No es así siempre. Algunos tienen que bandearse solos y llegan a la madurez y están solos.
y tienen problemas emocionales, mucho dolor y tristeza con otros, porque esperaban que sencillamente que su paz emocional dependiera de otros. Bueno, algunos dicen, no, cuando llegue a mis años más maravillosos, a mi vejez, mis hijos me van a ayudar. ¿Qué va? Cada uno calabaza, calabaza, hicieron su vida y se acuerdan es para diciembre a ver qué preparó. Eso es una realidad y eso no está mal, porque para eso somos padres. Otros dicen, no, de pronto mi cónyuge, pero de pronto Dios lo llama a la presencia antes y se quedó sin cónyuge. Algunos otros dicen, no, si no es mis hijos, serán mis nietos, los nietos tampoco. Ellos cogen vida, arrancan para las naciones y se van. Y dice, abuelita, estoy triunfando, abuelito, estoy triunfando. Y le mandan fotos, ¿cierto? Y postales y cosas bonitas. Y con eso no viven los abuelos. ¿Cierto? Algunos otros dicen, pues si no fue mi hijo, si no es el nieto, si no es el cónyuge, debe ser el gobierno. Porque la norma dice en el artículo 300 y tal, que el gobierno se debe encargar de los mayores. Eso no funciona. Ahora, mis amados, depositar la paz interior en manos ajenas es una receta segura para la frustración. La independencia emocional no significa aislarse, sino asegurar que el bienestar no dependa exclusivamente de factores externos. Nosotros los hombres tenemos una facilidad, una ventaja más que las mujeres. Nosotros los hombres vivimos en soledad y disfrutamos la soledad. Y estamos solos y no es problema. Las mujeres tienen más la necesidad de estar compañía y en compañía y en compañía. Y viven esclavas de la cocina, esperando a los hijos, esperando a los nietos y esperando muchas cosas. Y a veces hasta la dejan con el plato preparado porque no llegaron. Entonces, mis amados, ¿qué hay que decir? No dependa emocionalmente de otros. Por eso dice la palabra, aunque mi padre, mi madre, mi hijo, la pensión me dejare, con todo Jehová me recogerá. Él tiene que ser nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro confidente. Eso no quiere decir que de pronto tengamos unos hijos que tengan una relación especial con los padres y los amen y los busquen y los honren. Pero generalmente no es así. Y no es que a veces no quieran, cada uno toma su independencia y toma sus responsabilidades y coge su camino, y eso uno tiene que respetarlo. ¿Por qué? Porque algunos dicen, no, y yo tanto que me facé, le di la primaria, el bachillerato, lavando, barriendo casas, haciendo aseo, y ahora es profesional, se fue para las naciones. Y entonces, ¿qué quería? ¿Que le viniera a ayudar a hacer aseo? No. Lo preparamos para que vuele y vuele bien alto, pero a veces no comprendemos eso y nos cuesta duro y vivimos luchando, ¿cierto? Y algunos viven, usted no me quiere, ¿por qué? Porque no me llama. Algunos hijos son desprendidos, es el papá el que le toca llamarlos, nunca llaman. Y si llaman es para decir, voy a almorzar. Pero son hijos y hay que quererlos, y hay que, sí. Pero no todos tienen la misma capacidad y entendimiento de que los padres necesitan una llamada, una vista, una seña que no incluya comida. Que los papás estén tranquilos en casa. Ahora, mis amados, las personas nos pueden acompañar, pero nunca van a reemplazar el trabajo interno de tener paz con nosotros mismos, de vivir en paz, de vivir en tranquilidad. ¿Cierto? Número 4. Construye amistades duraderas. Dice Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Y esto es bien clave, porque no son mucha la cantidad de amigos que tú tienes, sino uno o dos especiales.
Y esos amigos no tiene que ser que ni siquiera estén en la misma ciudad. Pero de pronto una llamada cada 6 meses sigue la amistad y sigue la compañía y sigue la comunión. No, mis amados, necesitamos amigos de compinche porque a veces eso termina mal. En estos días me decía una persona, yo tuve una amiga y vi que empezaran a buscar y a hacer fiestas y a hacer bacanales. Y yo le dije, los maridos de las amigas se dejan quietos. Y hasta ese día le habló. Porque los maridos de las amigas, ¿qué hay que hacer? Se dejan quietos. Y dice que desde ese día dejó de ser su amiga y era amiga de muchos años. Por eso, mis amados, no todas las personas sirven para ser amigos, ¿sí? Para entender algo. Ahora, mis amados, ¿por qué necesitamos un amigo, una compañía? Porque son medicina. Uno de los que estuvieran estudiar psicología son los celadores, porque uno ve que todos los vecinos y de la cuadra le llegan ¿a qué? A contar la historia. Y algunos tienen esa capacidad por eso algunos celadores se saben toda la historia del conjunto, de los de allá, de para acá, porque ellos viene la persona y le cuenta. Pero mis amados, pero no creo que sea un buen confidente. Necesitamos realmente amistades que perduren, porque la compañía y el afecto son medicina. La clave no es la cantidad de personas, sino buenas relaciones y disponibilidad de la persona para escucharnos. ¿Por qué? Porque si nos aferramos a relaciones tóxicas, por miedo, por estar solos, vamos a tener problemas. Si le cuentas todos tus problemas al celador, y con respeto aquí, ¿cierto? De los partners, si hay alguna persona, algún familiar, de pronto tu problema lo va a saber todo el mundo. O la vecina o el amigo. Por eso tenemos que tener clave a quién le decimos, porque algunas se aferran a relaciones tóxicas. Por miedo, por soledad, ¿sí? Por estar acompañado por algunos hasta que le quita la paz. Sí, me quita la paz, vivimos peleando, pero por lo menos está conmigo. Es fundamental aprender a poner límites, alejarse de quienes no nos respetan, ¿cierto? Alejarse de esas personas que de pronto nos hacen daño, o alejarse de esas personas que simplemente se acercan por el billete, incluyendo nuestros hijos. Y eso algunos no lo entienden, porque es formación. Es fundamental aprender a poner límites, alejarse de quienes nos respetan. En estos días escuchaba un caso impactante, una persona que yo conocí y estimé y la llevé en mi corazón, ¿cierto? Vivía con su esposo, el esposo era pensionado, vivía muy bien, vivían en su casa, fuimos a visitarlos, una casa muy bonita, muy agradable. Ella era una persona, una mujer elegante, pero el esposo un día murió. Y entonces vino la hija, que era una rebelde. Lo primero que hizo fue sacarla de la iglesia, de esta iglesia. Y lo segundo que hizo fue sacarla de la casa y mandarla allá a un ancianato. Y entonces la señora mandó razón: dígale a mi hija que me deje quedar en la casa, que me deje llegar a la casa. Y le mandó a decir: no, es que aquí ya no cabe. Aquí el cuarto de ella ya está ocupado. Ya está la casa completa, ya no cabe, es más, yo no puedo ponerme a cuidarla. Mi amado, que no te pase eso a ti. Que no termines por eso. Sé dueño de tus emociones, de tus sentimientos y de tus finanzas. Así lo único que tengas sea una cuenta en Nequi. Porque si no, terminas por allá en un ancianato pidiendo la misericordia de alguien, de un vecino, de un amigo, porque los hijos se gozaron toda la plata. Por eso tú tienes que tener la capacidad de entendimiento y tener la propiedad y manejar tus recursos y tenerlos clave ahí y no soltarlos, ¿cierto?
porque los vas perdiendo lentamente y no te das cuenta que estás perdiendo la autoridad. Porque el que maneja la plata es el que tiene la autoridad. Escúchalo bien, empresario, comerciante, el que inicia un negocio, el que maneja la plata es el que tiene la autoridad. Por eso no lo sueltes, esté ahí encima, porque esa plata tiene muchos amigos. Ahora, mis amados, las relaciones duraderas se cultivan a diario con gestos sencillos, con una llamada, con un regalo, con una situación, porque necesitamos a alguien algún día para contarle y abrir nuestro corazón. Número 5, asegura la estabilidad financiera. Yo bendigo porque aquí hay jóvenes y están escuchando. ¿Y sabe qué es el problema del joven? El joven cree que no necesita finanzas, que no necesita recursos, que está bien, que tiene su fuerza, que tiene todo ahí y que los años no van a pasar. Escúcheme bien, en la naturaleza hay 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno, y de la misma manera pasa en la vida de las personas. Hay una primavera, hay un tiempo donde la persona tiene toda su fuerza y es hasta los 20 años. Luego hay un verano que es hasta los 40 años. Luego hay un otoño que es hasta los 60 años. Y luego hay un invierno de ahí en adelante donde la persona ya está sola. Va a empezar solamente a cosechar lo que sembró. Y si no hizo buenas siembras, no espere buenas cosechas para esos años maravillosos. Dice Proverbios 30:25. Dice, estaba hablando de 4 seres que son muy especiales, más inteligentes aún que los hombres. Dice, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano prepara su comida. Hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano prepara su comida. ¿Qué quiere decir eso? Que las hormigas preparan su comida, ¿cuándo? Cuando pueden, no cuando quieren. Porque si quieren salir en invierno, no pueden. El tiempo es cuando pueden. Por eso, de la misma manera, prepara tus inversiones, prepara tus finanzas cuando puedes. ¿Y cuándo es cuando puedes? Cuando tenemos la capacidad para trabajar. Yo pienso que los hijos de Dios, los hombres de Dios, tienen que tener capacidad de trabajar hasta los 80 años. Pero no todos tienen esa idea. No son todos como el dueño de Kentucky Fried Chicken, ¿no? Que inició como a los 68 años la empresa. No todos tienen esa idea y es respetable. Pero mis amados, tenemos que buscar los recursos, buscar finanzas, ahorrar. ¿Cuándo qué? Digamos, cuando puedo. No cuando quiero, pero ya no puedo. Ya no me reciben. Ya no puedo, toco en la puerta, ya no me dan empleo. Ya el cuerpo no me da. Ya no me puedo agachar, no me puedo levantar. Ahí es grave. Entonces, mis amados, ¿por qué es importante? Porque la falta de recursos agranda los problemas. La falta de recursos agranda cualquier problema. Por eso es importante planear nuestra economía. Es un acto de amor para con nosotros mismos, porque aseguramos nuestra independencia. Y eso es clave. No se trata de acumular fortunas, aunque ojalá que hubiese unos 20, 30 ricos. ¿No es así? Porque Dios quiere que todos sean bendecidos. ¿Cuál es el problema del rico? El rico se aparta de Dios. ¿Por qué? Porque cree que como tiene plata se las sabe todas y no aguanta ningún consejo,
no recibe ningún consejo, nada. Como tiene bien plata, entonces dice, es que ustedes son pobretones porque no hacen como yo hago. Él no recibe consejo del papá, de la mamá, de los hermanos, del pastor, no. ¿Y qué pasa? Llega un momento que a veces la protección divina de Dios se va. Y ya Dios no está con él. Y ese castillo se cae. Y empieza ahí el llanto y el crujir de dientes. Ahora, mis amados, no se trata de acumular fortunas, sino de tener en orden nuestras finanzas. ¿Cuántos tienen una propiedad? Así sea una bicicleta. ¿Y sabe dónde está la escritura? ¿Alguno? ¿Y la escritura? ¿Dónde está la escritura? No saben ni dónde quedó la escritura. ¿En qué trasteo? Esa se nos quedó, fue allá en el Zarzo, cuando vivimos hace 20 años en esa casa, que colocamos una maleta y la dejamos allá. Vamos a la casa y cuando llegaron ya la casa no estaba, había un edificio. Hay que tener orden en lo que tenemos, en lo poco que Dios nos da, porque dice la palabra, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, ¿cierto? Coloca en orden, ¿cierto? Lo que Dios te da. Evita deudas innecesarias. ¿Cuál es una deuda innecesaria? Algo que no es vital, ¿cierto? Necesitamos también crear pequeñas reservas, tener algo de efectivo, tener algo porque en cualquier momento puede presentarse algo. Tenemos que tener varios bolsillos, ¿no? Ahora los bancos, ellos tienen unas ideas bien espectaculares, ¿no? Para algo ahí arañar de los clientes, ¿no? Y entonces hay bolsillo para esto, bolsillo para esto, bolsillo para esto. Pero los que tenemos más edad dicen, no, yo tengo estos bolsillos y se están rotos. ¿Qué pasó con lo que tenía ahí? Se fue. Porque no tenemos la capacidad de tener un dinero destinado para algo y no tocarlo. Ahora, mis amados, la dependencia económica de los hijos, pensar que cuando estemos ancianos los hijos nos van a cuidar, nos van a proveer, nos van a dar. A veces se da, pero a veces no siempre se da. Por eso es importante prepararnos para ese tiempo. Ahora, mis amados, cuando la dependencia económica es de los hijos, entonces eso genera tensiones y roba libertad y se ponen a pelear entre ellos. No, yo le di el mes pasado, este mes le toca a usted y no porque yo ya esa plata ya no le puedo dar nada. ¿Cuántos de las reuniones de los hijos para ayudar a los papás se reúnen y dicen, no, yo doy tanto? Pero hay unos que nunca dieron un peso. Pasaron 20, no, es que siempre había una excusa. ¿Y qué pasa si este papá tiene 2 hijos que son iguales? Papá lo que sea, para mamá lo que sea. ¿Cuánto hay que dar? El otro mes, y nunca se dio. Entonces, mis amados, es importante tener una dependencia emocional. Bien, hay algo bien impactante. Cuando tenía Daniel como 10, 12 años, había una familia que se congregaba aquí y viajaban mucho. Y entonces Daniel preguntó, bueno, ¿y esa familia por qué viaja mucho? Y entonces María le dijo, es que son pensionados. Digo, yo también quiero ser pensionado. ¿Cuántos de los jóvenes aquí quieren ser pensionados? Levanten la mano. Porque es que algunos no lo tienen en la cabeza. No creen, dicen, no, yo mejor me pongo a piratear porque es que allá ganarme el mínimo. Pero no saben que también están acumulando un ahorro para tu pensión. Y lo menosprecian. Y cuando llega ya a los años maravillosos, los 50, 60, no, ¿y usted cuántas semanas tiene? No, yo tengo 30, me faltaron 1230. Nunca se preocupó por una pensión, ¿cierto? Nunca lo dio. Y eso generalmente le pasa a las personas que trabajan independiente. Persona que trabaja independiente, no importa el negocio que tú tengas, sea pequeño, mediano o grande, en todos los negocios pasa lo mismo que pasa en la vida de la persona. Hay tiempos de primavera donde todo fluye. Los demás empresarios le dicen, uy, usted parece el rey Midas, todo lo que toca lo vuelve oro.
Pero luego viene la etapa de verano, ya un poquito más. Luego viene la etapa de otoño y luego viene la etapa de invierno, que si no estaba bien parado, se tienen que cerrar los negocios. ¿Y qué pasó? Ni siquiera cotizó para pensión. Y ese es un error que a veces cometemos. Pensar que el negocio va a durar toda la vida. No, los negocios son cíclicos. Los negocios son cíclicos. Hay negocios que se acaban de un día para otro. Por ejemplo, en los años 90 había un negocio muy bueno, vender cachuchas. Eso era espectacular. Pero luego llegó los motos se pusieran casco y ahí se acabó el negocio. Y la persona que tenía de un momento a otro, si no estaba preparada a un cambio, ahí se acabó el negocio. No todos son como Toyota, la fábrica de carros. ¿Sabe cómo empezaron ellos? Vendiendo telas. ¿Qué tienen que ver las telas con los carros? Ellos buscaron otro medio y ahora son tremendo emporio en el mundo. No todos son como Pollo Frisbee. ¿Cómo empezó Pollo Frisbee? ¿Alguien sabe? ¿Qué vendía? Pizza. ¿Y ahora qué vende? Pollo. ¿Se dieron cuenta que para ellos era mejor negocio? El pollo. Y se restauraron, ¿cierto? Se renovaron. Por eso, si no renovamos el negocio, si no estamos mirando, si no vamos adelante, se puede ¿qué? Acabar y no nos damos cuenta. Por eso tenemos la bendición y la guía del Espíritu Santo que nos guía y que nos muestra lo por venir y nos hace que estemos firmes y que nos dé cosas y que entendamos, mis amados, que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de iniciar y hay tiempo de mantenerse, hay tiempo de diversificar, pero a veces también hay tiempo de vender y comprar otro negocio. ¿Sí ve cómo hacen los ricos? Ellos venden esta empresa y compran otra. Luego compran otra y venden esa. ¿Y eso qué pasó? Ellos no se encarillan. Y a veces uno, no, es que ahí empezó, es que ahí, sí, yo también tuve ese cariño. Y eso le duele a uno duro. Es duro, no, es que era mi marca, era mi nombre. Y era así, sí, pero ya eso no pega ahorita. Hay que cambiarlo nuevo, hay que restaurarlo, hay que renovarlo, hay que remasterizarlo. Y cuando no tenemos esa capacidad, pues vamos a tener problemas en la vida. Por eso, mis amados, tenemos que ser hábiles con el dinero. Y recuerda, nunca es tarde para trabajar y para percibir cosas, para percibir ganancias, para tener nuestro propio dinero. Por eso, mi amado, si tú no tienes pensión o no la cogiste, ya lo pasado. Ya lo que no se hizo, no se hizo. Lo importante es lo que vas a hacer de aquí en adelante. ¿Cómo te vas a enfocar? ¿Cómo te vas a meter a una cosa? Nada de sociedades. El único socio para tu vida es Dios. Porque a veces pierde la amistad, pierde la sociedad y pierde aún todo. Número 6. Cuida tu salud mental. Que no termines por allá en San Camilo. No le des papaya a tus hijos para que cuando lleguen los años maravillosos los lleven para allá. Pilas, cuida tu salud mental. Ahora, ¿cómo se cuida la salud mental? Mis amados, pues la salud mental se sostiene o se cultiva con la paz interior. Teniendo paz interior, eso hace que nuestra mente esté sana. Y ahora, ¿cómo se encuentra esa paz? Pues aprendiendo a perdonar, ya que el perdón libera de cargas del pasado. Tenemos que aprender a perdonar y perdonar rápido, porque si no perdonamos nos llenamos ¿de qué? De amargura, de dolor, y eso va a ser una carga pesada. Tenemos que aprender a perdonar. ¿De qué? Las personas que nos hicieron daño, las personas que nos robaron, las personas que se aprovecharon de nosotros. Y el problema es que fueron nuestra propia familia, a veces. Pero tenemos que aprender a perdonar. Ahora,
ya que el perdón nos libera de las cargas del pasado. Ahora, ese perdón y esa paz mental se nutre practicando la gratitud. Cada día levántate y da gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios cada día en la mañana, porque hay una promesa en la Biblia que dice que Él viene hasta nuestro encuentro al clarear la mañana. Y eso es una promesa hermosa para hablar con Dios y para vivir en bendición, ¿cierto? Vive en gratitud, practica la gratitud. Enfócate en lo que tienes ahora, no en lo que perdió. Olvida el pasado, vive el presente y proyéctate para el futuro. ¿Sabe que el evangelio es un evangelio de futuro? Es un evangelio de esperanza. La esperanza bendita es algo que esperamos todos los cristianos. No ha llegado, y cuando llegue será una vez y para todos. ¿Cuál es la esperanza bendita? El rapto, la venida de Jesucristo. Esa es nuestra esperanza bendita y está en nuestro futuro. Por eso enfócate en las cosas de Dios, en las cosas espirituales, porque aquí en esta tierra todo se quedará. Número 7. Dale un propósito a cada día. ¿No he escuchado a alguien que dice, no, se levantó con la, ¿cómo decían las abuelas? La falda al revés, ¿cómo decían los trapos al revés? ¿Qué quiere decir eso? Que se levantó de mal genio, se levantó malhumorado. ¿Sabe qué? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque la persona no ora. ¿Quiere levantarse con los trapos al revés? Olvídese de orar y levántese a la hora que quiera. Se levanta uno descoordinado, no sabe qué hacer, no tiene una conexión con el día, no tiene una guía. Pero cuando uno se levanta, ora en la madrugada, ora a la hora que se levante y le dedica el primer tiempo a Dios, todo el día es agradable. Hay una bendición, hay una gracia de Dios. ¿Quiere levantarte con los trapos al revés? No ores. Y eso sí, no solamente te levantas con los trapos al revés, sino que le levantas los trapos a los demás. Nadie se lo va a aguantar y no te conectas con el día. Por eso, mis amados, tenemos que darle un propósito a cada día. Cuando no hay un sentido en cada día, eso va a provocar dolor físico. Por eso, mis amados, tenemos que darle a cada día un propósito. Escucha, los que trabajan con la mente, ¿cierto? En cuentas, en oficinas, descansan con las manos. ¿Cuántos trabajan en oficinas con la mente? Levanten la mano. Mira, hay algunos. Descansa con las manos. ¿Sabe cómo se descansa? Haciendo jardinería, ¿cierto? Lavando la loza, limpiando. Ay, pastor, coloqué algo más bonito. No, es algo que hay que hacerlo cada día y hay que hacerlo con amor. ¿Sabe qué? A mí me gusta ver la cocina limpia. Y entonces, como me gusta ver la cocina limpia, ¿yo qué hago? Siempre que veo la necesidad, la arreglo. No me pongo a pelear con nada ni con nadie porque ese es mi estilo, me gusta ver las cosas limpias y organizadas. Entonces, mis amados, dale a cada día su afán. Coloca un propósito en cada día. Haz algo productivo. En estos días escuchaba a alguien que me impactaba, el profesor Gonzalo, y lo honro porque aún en su conocimiento ha sido una persona que ha ayudado mucho a las personas. Y él pasó por una etapa de cáncer, ya pasó por quimios y gracias a Dios, Dios lo restauró. Él tiene como 75, casi llegando a 80 años. ¿Y sabe qué hace? Él no puede saber que hay un enfermo en la clínica porque ¡pum! Va a visitarlo. Y entonces a mí me impactó eso. Eso da vida. Eso le da uno sentido a la vida. ¿Cierto? Él ya 80 años de pronto estaría en una hamaca por ahí. No, ve algo productivo para hacer, visita a alguien, ayuda a alguien, lava la loza, ¿cierto? Limpia la calle, bárrela, haz algo productivo, ¿cierto? Eso te da sentido que tú tienes vida y que tienes propósito en la vida. Por eso a cada día hay que darle su propio afán. Y los que trabajan con las manos, haciendo tareas, pues descansan con la mente.
¿Y cómo se hace con la mente? Alabando, adorando al Señor, leyendo un buen libro, leyendo la palabra de Dios, ¿cierto? Eso, visitando a alguien, compartiendo con alguien, eso nos da vida y eso nos mantiene en la vida. Número 8, no cierre la mente, sigue aprendiendo. ¿Por qué es importante aprender? Mis amados, la primaria me prepara para estudiar. ¿Cómo llaman ahora? ¿Bachillerato todavía? El bachillerato me prepara para la universidad. Y la universidad me prepara para el posgrado, el doctorado, ¿cierto? Para ir más, para aprender más, ¿cierto? Pero cuando yo me detengo, si no estudio primaria, ahí me quedé. Si no termino el bachiller, ahí me quedé. Por eso, una de las cosas donde se empieza a notar la maldición y el espíritu de ruina sobre un joven es que a los 12 años dice, no, mamá, yo no estudio más. Yo me pongo a trabajar. Y entonces cuando no hay papás sabios y le dicen, bueno, sí, mi hijo, ahí va a tener un gran problema. Porque siempre cuando va a pedir trabajo dice, ¿y qué ha estudiado? Déjeme ver su diploma. Ah, no tengo nada. Entonces, ¿qué vas a hacer? Por eso es importante aprender todos los días. Y cuando lleguen los años maravillosos, aprende algo, aprende un arte, aprende a cocinar, aprende a tocar un instrumento musical. Dice la palabra que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Yo te reto hoy para que aprendas a tocar un instrumento y adores al Señor en espíritu y en verdad. Eso no va a ser, no te vas a volver famoso. Sí, ni la gente te va a pedir autógrafos. Como el juez, esta semana venía de Bogotá y en el avión venía el heredero. Yo pasé y de pronto, me pareció como que era el heredero, cuando de pronto todas las jovencitas allá a tomarse fotos con él. No todos van a ser el heredero, no todos se van a volver famosos, pero sí vamos a adorar a Dios. Haz algo útil, en lugar de estar en el celular, ahí, llenándote tu mente de cosas que no te bendicen. Haz cosas con tus manos, aprende algo, aprende un arte, ¿cierto? Que la gente te conozca porque eres hábil en algo y no simplemente ahí viendo pasar los días. Por eso dice la palabra, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, ningún día tiene que pasar así sin pena ni gloria. Hay algo para hacer. Ahora, mis amados, tenemos que adaptarnos a los cambios. Nosotros los cincuentones, los sesentones, somos más duros en aguantarnos a estos cambios de la nueva tecnología. Y a veces uno lo echamos. No, tiene que uno adaptarse y aprender a manejar la tecnología, aprender a mandar un correo electrónico, ¿cierto? Aprender a usar Nequi, porque alguien le dijo, oiga, tengo un dinero para mandarle, ¿cuál es su Nequi? No tengo, tenga Nequi por lo menos como hobby. De pronto por ahí alguien le estaba enseñando a alguien al Nequi y le mandó 500 pesos, pero luego lo reversó. Bueno, para algo sirve, ¿cierto? Pero aprenda algo, de pronto alguien algún día le dice, yo te quiero bendecir, ¿tiene Nequi? Aprende a manejar el celular, las herramientas de ahora, ¿cierto? Lo que está avanzando ahora. Y por último, aprende a pedir y aceptar ayuda con humildad. Pedir ayuda es un acto de valentía, no de debilidad. En todas las edades de nuestra vida tenemos que pedir ayuda. El problema es que nosotros le pedimos ayuda. Ahora es muy difícil encontrar a un joven que le pida ayuda. Todo lo buscan ¿dónde? En el celular. No hay papás, no hay amigos, no hay personas, todo lo busca ahí. Y uno no sabe quién escribió eso, con qué intención. Pero ese chat, esa teología, esa tecnología no tiene el Espíritu de Dios. Pero un hombre de Dios, una mujer de Dios, sí tiene el Espíritu de Dios y te puede guiar, te puede ayudar en lo que tú necesites. Por eso, ¿sabe por qué algunos no lo hacen? Por no humillarse. Es que tengo que humillarme, que tengo que pedir perdón. Y generalmente el que sabe dice, un momento,
déjeme terminar esto y luego, no, ¿sí ve? Me dejó esperando. Entonces la persona lo hace es porque no quiere humillarse. No quiere ahí doblar su orgullo, sino mantenerse ahora. Ahora, mis amados, cerrarse por orgullo y aislarse es un error. Debemos aceptar la mano que nos ayuda y nos ofrecen. ¿Cierto? Y eso es una bendición para nosotros. Y por último, quiero hacerle una pregunta a todos, a los jóvenes, y tenlo claro, especialmente a los jóvenes. Nunca se te olvide esta pregunta que te voy a hacer hoy. Escúchala bien. ¿Quién te va a cuidar cuando lleguen los años maravillosos? Cuando tengas 70, 80 años. ¿Quién te va a cuidar? ¿Quién te va a sostener? ¿Quién te va a proveer? Y déjame darte la respuesta. La primera persona es tú mismo. Eres tú mismo que desde joven aprendes y empiezas a trabajar. ¿Para qué? Para que en la siguiente etapa de tu vida estés bien parado, estés cimentado y recibas. No pienses que no te vas a envejecer. ¿Sabe a qué edad una persona empieza a envejecer? Algunos dicen que a los 27 años. Otros a los 30 años. Ahí empieza a bajar. Por eso, mis amados, el primero que te cuida a ti eres tú mismo. ¿Cómo? Con tu actitud, con tu serenidad, con tus buenos hábitos de vida, cultivando. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros sembramos, eso también vamos a cegar. Por eso, el primer responsable de nuestro cuidado somos nosotros mismos. Cuidarse uno mismo no es un acto de egoísmo, sino de amor propio. Y la decisión de cómo quieres vivir en el mañana. Cuídate tú mismo. Date a tú mismo. Prepárate. Piensa en ti. A veces vivimos pensando en los otros y no es malo pensar. En nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros familiares. Pero generalmente cuando lleguen la edad de la vejez, la gran mayoría no van a estar ahí. Y no porque no quieran, de pronto están en otro lugar, tienen otros compromisos y no lo podrán hacer. Por eso la decisión tuya es pilas ahí. Y los que están en edad media, no descuiden la pensión. No la descuiden. Los que tienen 40, 50 años, paga tú mismo. Que no cuando lleguen los 60 y la edad, es que no pude. Y entonces ahí la pensión el gobierno te da 3, 5 millones de pesos y con eso, vive como puedas. Eso es clave. Ahora, mis amados, los que no tenemos pensión, Dios sigue siendo nuestro proveedor. Él dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, Dios nos recoge, Dios nos provee. Y Él siempre va a colocar una persona que esté con nosotros. Pero si lo buscamos a Él, si nos dejamos guiar por Él, si decimos, sí Señor, perdóname porque yo la embarré, yo descuidé la pensión, dije, yo no quiero trabajar más, yo no tal cosa, y descuidé, perdí todo el tiempo que llevaba. Y ahora que ya llegaron los años maravillosos, ahora sí me arrepiento. Bien, me impactó por ahí. ¿Dónde está mi hermana Rosa? ¿Está por ahí? ¿Dónde está hoy? Mi hermana Rosa. Sandra, a mí me impactó. Es una pensionada, chévere. Y ella se ve todavía joven. Pero tuvo una idea, trabajó. Eso es clave, mis amados hermanos, porque a veces nos descuidamos a nosotros mismos y cuando llega el tiempo, la vejez, ¿cierto? Nos va mal, nos toca duro porque no nos proyectamos, porque no pensamos, no entendimos que cuidarnos a nosotros mismos es un mandamiento.